estaban esparcidos alrededor del teatro, pero estaban aquí. Así que los arqueólogos tenían la suerte de construir el teatro con los asientos originales. ¿Sí? No tuvieron que usar un material extranjero para reconstruir. Y también pueden ver el escenario ahí. Para completarle en la mente hay que poner 2 pisos más encima del primer piso. Así que en esa época la vista ahí atrás no se podía ver de aquí. ¿Sí? Y también pueden ver unos frisos en la fachada de él. Están unos relatos mitológicos, pero esos frisos no son diseños ciertos, ¿okay? Y se categorizan con 4 nombres como el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto romano. ¿Okay? Sí, les puedo mostrar algunos capiteles ahí en ese santuario. Por ejemplo, aquí encima de esa colina podemos ver unos cuernos. ¿Sí? Este es un capitel. ¿Okay? Este es un capitel con el estilo jónico, ¿okay? Con los cuernos de cabra. ¿Okay? Y este es un templo
pagano del siglo I después de Cristo, un templo dedicado a Apolo, uno de los dioses más jóvenes del monte Olimpo. Como dije antes, esta ciudad fue fundada como una ciudad helenística, ¿sí? Una ciudad que vivía bajo la cultura griega. En esa época todas las ciudades griegas estaban dedicadas a una deidad patrona, ¿sí? Por ejemplo, Atenas a Atenea o Delfos a Apolo, Éfeso a Artemis. Y esta ciudad estaba dedicada a su hermano mellizo, Apolo, ¿sí? El hijo de Zeus, y Leto, el dios de las artes. Y en esa época, cualquier ciudad que le fue dedicado a él también fue un centro de profecía, ¿sí? O sea, aquí en este templo de mármol, en el cuarto principal vivía un oráculo que le daba profecía a la gente que venía aquí para buscar su sabiduría, su consejo antes de tomar una decisión importante que le podía cambiar la vida, ¿sí? Y según las palabras del oráculo, formaban sus decisiones. En esa época, en la historia antigua, el centro de profecía más conocido fue Delfos, en Grecia, también dedicado a Apolo. Pero podemos decir que Hierápolis fue como un pequeño Delfos de esta área. La gente que vivía cerca de aquí, que no tenía los medios de ir a Delfos, venía aquí para buscar el consejo de este oráculo. No sabemos si era de misma calidad, probablemente no, ¿sí? Porque el oráculo de Delfos es más conocido. Después lo evita que lo pase. Hey. ¿Está yo? Hola. Gracias. Gracias. Vamos a ver aves. Eso no lo vamos a ver entonces en otro lugar. Este es un árbol nuevo. Aquí tenemos una prensa de aceite de oliva. En Andalucía lo llaman almazara, ¿sí? Almazara, o simplemente una prensa de aceite de oliva que se puede ver en muchas otras ciudades de esa época, de la época romana o de las épocas posteriores y anteriores, ¿sí? Especialmente aquí en esta parte del mundo, y tenía un uso muy sencillo, ¿sí? Es que ponían todas las aceitunas ahí en ese hoyito, ¿sí? Pero entre unas capas de la piel de cabra, ¿sí? O de la lana. Y dos hombres fuertes empujaban ese trogo de madera, ¿sí? Le daban vueltas a estas ruedas, ¿sí? Y así sacaban todo el aceite de ahí, ¿sí? Pero y el aceite salía de ese hueco ahí, ¿sí? Y todo el líquido se llenaba en una copa, ¿sí? Pero el aceite no venía de una manera pura, ¿sí? Venía mezclada con el jugo de aceituna que no se puede consumir. Tenían que separarla, ¿sí? Y usaban el químico sencillo para separar, ¿sí? Es que en esa copa había mucho agua también, ¿sí? Y el jugo de aceituna es más denso que el agua y se hundía en la copa, y el aceite es menos denso del agua, así que el agua separaba ese líquido, el aceite se quedaba encima del agua y toman el aceite de ahí, ¿sí? De la parte encima de la copa, ¿sí?
el agua aquí. Esta agua viene de uno de los 17 manantiales de Colima. ¿Sí? Y hay un agujero en el suelo de donde sale el agua. Y se llena ahí, se convierte en una piscina y después se hunde bajo la tierra y va hacia los travertinos por acá. Y alrededor de ese agujero también hay una cueva pequeña que se esconde bajo este santuario ahora. Y en esa época, en la historia antigua, de esa cueva salía un gas venenoso, el gas metano, que podía matar a cualquiera. ¿Sí? Y los pacientes que venían aquí a esta ciudad visitaban esa cueva al final de sus tratamientos para darles gracias a los dioses, ¿sí? Por sus ayudas durante su tratamiento. ¿Sí? ¿Y cómo les daban gracias? Les hacían algunas ofrendas. Y esas ofrendas eran los sacrificios de los animales, pero aquí no les cortaban los cuellos, no necesitaban hacerlo. Solo tiraban los animales hacia esa cueva. ¿Sí? Y los animales entraban a la cueva. Y los sacerdotes que hacían estos sacrificios, ¿qué? No inhalaban en esos segundos, ¿qué? Y los animales no lo sabían, así que ellos inhalaban el gas y morían de inmediato. Y como morían así tan rápido, creyeron que esa cueva fue una entrada al inframundo. Así que más tarde, para llevar a cabo ese tipo de rituales y ceremonias, construyeron un santuario alrededor de la cueva y se lo dedicaron al dios del inframundo, Hades, o a su equivalente romano, Plutón. Por eso, ese santuario aquí se llama el Plutonio. ¿Sí? Y durante las excavaciones aquí descubrieron una estatua de Hades sin cabeza. ¿Sí? Y también descubrieron una estatua de Cerbero, ¿sí? El perro con 3 cabezas, un monstruo de la mitología griega. Y un guardia de las puertas del inframundo de la mitología guardia. Y las estatuas originales están en el Museo de Denizli, ahí abajo en la esquina.